Soy Irene Chegoyen, vivo en Bahía Blanca y soy hija de Aldo y Rubí. Y quiero contar cómo es que mi papá comenzó en el trabajo con los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos. Lo que me contó mi mamá fue que una vez ella llegó al departamento donde vivían. De paso hago un paréntesis. Era un departamento chiquito donde vivían mis tres hermanos y mi abuelo, más mi mamá y mi papá. Llegó mi mamá de trabajar y se encontró que mi papá estaba reunido con una mujer en el comedor de la casa. Entonces mi mamá, para no interrumpir, se metió en la cocina, que era muy chiquita, y estuvo mucho rato ahí metida para no molestarlos a ellos. Esta mujer era la mamá de un chico que no sabía dónde estaba. Era una mujer católica, había pedido ayuda en su iglesia y no había tenido respuesta. Entonces no sé cómo se acercó para charlar con mi papá. En ese momento mi papá hacía poco que se había mudado a Buenos Aires y estaban viviendo en el barrio de Flores. Como mi papá la escuchó, esta mujer se ve que lo comentó con otras mujeres que estaban en la misma situación. Y bueno, y se empezaron a acercar otras personas a contar sus historias y a pedir consuelo, porque mucho más mi papá no podía hacer. Hasta que, como esto se fue manteniendo, mi papá tuvo que pedir a la iglesia que le diera una oficina, un lugar donde recibir a esta gente, porque cada vez eran más personas que se acercaban. Supongo que, como le debe haber pasado a otras personas, terminaron constituyendo de esa manera lo que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Previo a esta situación de la conformación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mi papá había estado trabajando con los refugiados chilenos. Siendo él pastor en Bahía Blanca, se había producido el golpe de Estado en Chile y empezaron a caer por Bahía, a pedir auxilio en la iglesia, la gente que venía escapando del golpe militar chileno. Los que sabían que en esa iglesia había un chileno viviendo caían por ahí, y mi papá era pastor y bueno, y empezó a trabajar en ese tema en Bahía Blanca. Eso fue en el año 73, cuando fue el golpe de Estado en Chile. En el 74 se mudaron ellos a Buenos Aires. Yo seguí viviendo en Bahía y no sé en qué momento, estando en Buenos Aires, había también muchos refugiados chilenos allá que estaban en refugios que había conseguido ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y no sé cómo fue que se enteraron que esos refugios iban a ser allanados. Entonces, como se enteraron de eso, fueron 2 o 3 autos particulares, uno de ellos eran mi mamá y mi papá, a retirar a los refugiados chilenos que estaban en esos lugares con sus criaturas y todo, y los sacaron inmediatamente de allí como para llegar a retirarlos antes de que llegue el allanamiento, y los llevaron a otros lugares. Así que dice que con mucho miedo recorriendo las calles de Buenos Aires con la gente tratando de ubicarlos en otros lugares. Corría el año 1981. Desde hacía 4 años visitaba a 3 mujeres encarceladas injustamente. Habían perdido la libertad por injustificadas sospechas y estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Todos los lunes dedicaba casi toda la tarde a ese acompañamiento pastoral, ejercido en condiciones degradantes.
Disponía solamente de 1 hora para las 3 en entrevistas personales hechas en un incómodo y primitivo locutorio, donde debía hablar con ellas a través de un grueso vidrio, viendo solamente su medio cuerpo. Hablábamos por medio de un caño que llevaba la voz al otro lado. Uno de los lunes de aquel año 1981, sufrí una requisa inhumana por parte de los carceleros. Tuve que aguantar la situación. De otra forma, cancelarían mi permiso de visita, que mucho me había costado tramitar. Al regresar a casa, escribí mi angustia en un texto apocalíptico que decía: y vi yo un monstruo de muchas cabezas. Nadie sabe cuántas, porque mandan al monstruo desde la oscuridad. Nadie las conoce, pero el monstruo obedece sus órdenes. Vi también en el centro de su pecho el corazón hecho de oro, y su sangre era dinero que recorría todo su cuerpo. Mucho dinero nutría sus músculos, sus huesos, sus tendones. Todo se nutría de dinero y el corazón latía con fuerza. Vi yo que en una mano tenía muchas armas, de todo calibre: fusiles, revólveres, cohetes, misiles, tanques, aviones, barcos y helicópteros. En otra mano aferraba elementos de tortura: cadenas, picanas, cuerdas, gomas para castigar, cubos de agua para ahogar y mucho más. Con otra mano, porque tenía más de 2, escribía órdenes de prisión sin causa ni proceso. Para el monstruo, los jueces y las leyes y la Constitución y el derecho no existen. Para él no vale el tiempo de prisión. 1 año pueden ser 10 y 10 pueden ser 20 o 30. Con otra mano escondía a los desaparecidos para que nadie supiera de ellos. Muchos habían sido torturados, otros habían muerto en la tortura, otros habían sido fusilados o arrojados al mar. Con otra mano distribuía niños nacidos en cautiverio o desaparecidos, y al hacerlo creía que estaba haciendo el bien. Con otra mano preparaba propaganda, muy bien elaborada, para esconder toda su maldad y defender su propia seguridad. Luego oí que el monstruo hablaba con voz potente y poderosa, como un general a su tropa. Usaba el nombre de Dios y parecía que Dios también estaba en sus órdenes, estaba a sus órdenes. Decía que él defendía a Dios y que Dios lo bendecía. Pero vi también que una cosa no resistía al monstruo: la verdad. La verdad lo irritaba, y cuando la verdad era dicha, todo su ser se sacudía. Solo la verdad le aterraba, ninguna otra cosa temía, porque la mentira era su escudo. Vi todo esto y desperté. Y fue mi oración que tu verdad, oh Dios, resuene como impetuoso río. Entonces el monstruo caerá al suelo desintegrado y habrá libertad. Por lo menos durante 2 años el texto quedó en archivo y su nombre de autor, hasta que apareció como de autor anónimo, acompañado de un análisis de lectura apocalíptica en una publicación del Centro Cristiano de Córdoba. ¿Te acordás algo de cuando tu papá se encontró con Pérez Esquivel y se interpuso ante la Policía Federal, que estaba reprimiendo a los reclamos de los pueblos originarios sobre Félix Díaz? Sí, eso fue en épocas de Cristina presidenta, no estaban reprimiendo en realidad. Hacía muchos meses que los pueblos originarios, liderados por Félix Díaz, estaban acampando en la avenida 9 de Julio,
reclamando que Cristina los recibiera y nunca los recibía, pasaba el tiempo y no los recibía. Hasta que un día, me parece que era un sábado de la mañana, la policía se ve que recibió la orden de desalojarlos, claro. Y no sé cómo mi papá se enteró, entonces lo llamó enseguida a Adolfo Pérez Esquivel. Ellos trabajaban en conjunto en la Comisión Provincial por la Memoria, entonces tenía mucha confianza por ese trabajo y dijeron, bueno, vamos para allá. Entonces salieron inmediatamente, era la mañana temprano, pero yo lo que recuerdo que era un día de invierno y hacía un frío tremendo con una lluvia finita de esos días helados. Y estos dos tenían 80 y pico de años largos cada uno. Ah, bueno. Y entonces se interpusieron realmente entre la Policía Federal, que estaba por comenzar el desalojo, y esta gente. Y entonces le pidieron a la policía que les dieran un tiempo para conversar con Félix Díaz y su gente. Se frenó un poco el desalojo y entonces consiguieron que en la Casa Rosada los recibieran. No los recibió finalmente Cristina, pero los recibió un funcionario de alto rango, no sé quién. Pero bueno, la cuestión es que se pasaron el día entero ahí en la 9 de julio con esta gente ahí abajo de la lluvia en ese día helado. Me acuerdo que en algún momento, me parece que mi mamá me contó que volvieron a buscar ropa para esta gente y estuvieron hasta la noche tarde porque finalmente fueron ellos con este grupo a entrevistarse a la Casa Rosada. Claro, así hasta que bueno, llegaron a un acuerdo, ¿va? Para claro, ser claro. recibidos. Sí. Primer marcha que organizaron los organismos de derechos humanos en épocas de la dictadura. Había mucho malestar por todo lo que estaba pasando, no recuerdo en qué año fue, creo que fue en el 82, con mucho miedo porque no sabían cómo implementarlo porque entendían que algo había que hacer. Se estaban haciendo en ese momento muchas solicitadas que salían en los diarios y era un peligro firmar esas solicitadas, pero había que hacer algo más que las solicitadas, ¿no? Bueno, finalmente acordaron hacer una marcha, no sabían cómo llamarle. Bueno, a mi papá se le ocurrió que se podía llamar Marcha por la Vida. Y hoy miro las fotos de esa marcha, que fue una marcha que creo que finalmente, no sé si pudieron llegar a la Plaza de Mayo, pero porque les fueron cortando las calles, entonces tenían que ir cambiando de recorrido para poder llegar. Y yo miro las fotos hoy, y mejor dicho, cuando mi mamá todavía vivía, y le preguntaba, ¿y por qué papi no está en ninguna foto? Y dice, él no está en ninguna foto porque él estaba detrás de las bambalinas justamente organizando todo esto de por dónde ir, por dónde cambiar, llevando la logística eso mismo, sí. En ese momento, él trabajó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde que comenzó y bueno, era la Asamblea Permanente uno de los organismos que organizaba esta marcha. Me acuerdo que un
día que yo estaba en Buenos Aires, había un hallcito ahí en el medio de la casa donde estaba el teléfono en una repisita, y mi papá hablaba por teléfono y cuelga y me dice: Irene, encontramos a Tamara, una alegría tremenda. Yo no sabía ni quién era Tamara. Entonces ahí me contó que era una nena que estaban buscando desde hacía mucho tiempo y que era una nena que había quedado abandonada, digamos, cuando se habían llevado a su mamá. El papá me parece que estaba preso y en un momento vinieron a buscar a la mamá, la llevaron, la mamá desapareció y la nena, que era chiquitita, no sé qué edad tendría, pero por ejemplo 2, 3 años, quedó solita. Entonces se hicieron cargo los vecinos. Pero la nena fue pasando, que la cuidaban estos vecinos, después iba a manos de otros vecinos y así fue pasando de un cuidador, digamos, a otro, y no se le perdió el rastro. Y la mamá después pasó la blanquearon, entre comillas, y pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que en ese momento no tenía plazo, no tenía condena, no tenía imputación, nada, claro. Pero era una cosa indefinida, pero por lo menos se sabía dónde estaba detenida en algún lugar. Hasta que en un momento le dieron a la mamá la posibilidad de irse del país, de irse al exilio, y se fue. Pero sin saber nada de su hija. Entonces, desde el exilio empezó a reclamar que quería encontrar a su hija. Y todo esto, ya te digo, así como no podían escribir nada en las cartas que me mandaban a mí, tampoco podían escribir nada en las cartas con que mantenían correspondencia en el exterior. Entonces, y la búsqueda se hacía muy complicada porque no había... Claro. No. Entonces, finalmente, un día, mi mamá, cuando recién se mudaron a Buenos Aires, había estado cantando en un coro, en el coro de la Iglesia Metodista Central de Buenos Aires. Una mujer que cantaba con ella en el coro, un día que la vio a mi mamá, le dice: che, ¿sabes una cosa? Yo sé dónde está Tamara. Ah, tremendo. Entonces, a partir de ahí... ¿Y ya han pasado mucho tiempo? Y no sé cuántos años, pero... pero años. Sí, porque pensá que la mamá primero estuvo desaparecida, después pasó a disposición del Poder Ejecutivo, no sé cuántos años estuvo presa, después se fue al exilio, y bueno, y entonces cuando la ubicaron, pudieron poner en conocimiento a las abuelas de Plaza de Mayo, y ahí la llevaron al exterior, que no sé si no fue a Ecuador o a qué país, que digamos, la mamá viajaba y se encontraban en ese lugar, creo. Entonces las abuelas de Plaza de Mayo fueron a llevarla hasta ese lugar, pero claro, tampoco tenían documentación, era menor de edad, por supuesto, la criatura. Claro, indocumentada, lógico. Y lo que sí recuerdo que mis padres me contaron que viajaron con un muñeco de peluche gigantesco, era como la contraseña a lo mejor para encontrarse, no sé, claro. Pero bueno, un hallazgo fue muy celebrado, muy lindo, sí. Muy movilizador, muy emotivo. Sí. La verdad que te mueve los sentimientos. Esta historia la cuenta Eduardo Galeano en uno de sus libros, sí. Pero no una esperanza light, una esperanza donde, digamos así, ponemos nuestro cuerpo, ponemos nuestro pensamiento, ponemos nuestras manos, ponemos nuestro corazón, para que la verdad sea verdaderamente más rica en todo sentido y más respetada en todo sentido.
para que la justicia sea una justicia que llegue en plenitud a todos. El gran desafío de los pueblos originarios en este momento, y tantos otros desafíos como la trata de personas y tantos otros que tenemos en nuestra agenda. Nos alegramos que Argentina sea un referente a nivel internacional en la defensa de los derechos humanos, los juicios de lesa humanidad, etc. Pero ¿cuánto que hay que hacer todavía? ¿Cuánto que hay que hacer? Y mirando eso que hay que hacer, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Unos 10 días antes de morir mi papá, yo estaba en Bahía y lo llamaba varias veces al día para acompañarlo. Él estaba internado y me empezó a contar que le venían recuerdos como tsunami. Y empezó a hacer la lista de todas las cosas que había hecho en su vida. Y me nombraba el Consejo Mundial de Iglesias en distintas partes del mundo, el trabajo con CIEMAL, el trabajo en Loma Paraguaya. Fuimos con la secretaria o directora de Acción Social a recorrer la ciudad, buscando un lugar donde se necesitara un trabajo social. El trabajo en Villa Ventana, ahí no había nada, tuvimos que empezar de cero. Había que ir 5 días antes que comenzaran los campamentos para dejar listo todo eso. El trabajo en la Cafetería de la Solidaridad, en Primera Iglesia, allá en Buenos Aires. Algo que surgió como algo transitorio en un momento específico y luego se fue perfeccionando, fue creciendo y sirvió de punta para otros trabajos similares que luego se emprendieron en la ciudad. El trabajo con los derechos humanos en la Comisión Provincial por la Memoria. Estuve ahí desde el principio. Yo era obispo y vino Gabriela Cheruti a buscarme para comenzar con eso. Yo le dije que no sabía si iba a poder. Ella me dijo, Aldo, vos tenés que estar, necesitamos gente como vos. Bueno, y ahí empecé con el trabajo de Jóvenes y Memoria, que es lo que se hacía en Chapalmalal, y ahí lo interrumpí y le dije, una vida llena de riqueza. Y él dijo, de riqueza y de alegría, porque siempre estuvo lleno de alegría todo ese trabajo, y de amor a la gente. Miro hacia atrás y hay mucha alegría y amor, no como otra gente que no tiene recuerdos o los que tiene son rencores. Bueno, esto lo puedo contar de esta charla telefónica con mi papá porque ni bien corté, lo anoté. Entonces lo tengo casi textual lo que él dijo aquel día. Y hay veces que pienso, no debía haberlo interrumpido porque hubiera seguido con la larga lista de sus recuerdos. Por esta vida la verdad alumbra, por esta vida vale esperar, por esta vida la paz tiene un